Bien, tenemos en pantalla una guía de ejercicios que seguramente la pueden conseguir en formato físico. Y vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo que seguramente ustedes han abordado. Lo primero que tenemos que hacer en un ejercicio de cinemática es determinar qué tipo de movimientos tenemos presentes. Si es un movimiento rectilíneo y uniforme o si es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Eso lo vamos a poder conocer a partir de si hay o no variación de la velocidad en el tiempo. Fíjense un poquito, en este ejercicio se nos dice que un vehículo, una partícula, digamos, frena completamente en 50 metros. Se detiene. Por lo tanto, su velocidad cambiará de 72 km por hora, que es la que tiene inicialmente, hasta 0. El movimiento es uniformemente retardado. Allí no hay mucho por decir. Ya tenemos el dato de que el movimiento es uniformemente variado. ¿Qué significa uniformemente variado? Que la aceleración tiene módulo constante. Veamos este otro problema. Un cuerpo se mueve con aceleración constante. De nuevo, un movimiento uniformemente variado. La palabra uniformemente significa que la aceleración es constante. Y variado significa que lo que cambia es la velocidad como consecuencia de esta aceleración. Vamos al otro problema. Los propuestos. Un aeroplano de carrera que se mueve en línea recta pasa por un indicador con una velocidad de 200 km por hora. 10 segundos más tarde pasa por otro con una velocidad de 300 km por hora. Fíjense que en un determinado tiempo se ha producido un cambio de velocidad de 200 a 300 km por hora. Eso hace que el movimiento sea acelerado. Y además, si ustedes se fijan en las preguntas que nosotros formulemos, fíjense que la cápita A dice aceleración. Ya sabemos que es variado el movimiento. Otro problema. Lo primero que tengo que identificar en un problema cuando tengo información gráfica es qué información poseo. Se hace leyendo los ejes del gráfico. En el eje vertical velocidad, en el eje horizontal tiempo. Tengo el gráfico velocidad versus tiempo. Noten lo siguiente, aquí la velocidad es constante, entonces entre 0 y 5 segundos tengo un MRU. Pero entre 5 y 10 segundos la velocidad aumenta, hay aceleración, el movimiento es variado. Luego, entre 10 segundos y 15 segundos la velocidad decrece hasta caer a 0, el movimiento es variado. En el primer caso el movimiento es acelerado, en el segundo caso es desacelerado. Seguimos. Si los frenos de un tren le permiten perder velocidad, ya sabemos que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y fíjense la pregunta A. Perdón, esto es el problema número 4. ¿Cuál será la aceleración? En este caso del automóvil. Pero en el problema anterior dice cuánto tiempo tarda en detenerse. Entonces, si venía a una determinada velocidad y luego se detiene, hay una variación de velocidad y el movimiento es variado. Notarán ustedes que en cada uno de los ejercicios, fíjense este que se propone aquí, se nos pide la aceleración, hablamos de aceleración. Este otro ejercicio es interesante. Pero les decía, en cada ejercicio se nos está pidiendo calcular determinados parámetros cinemáticos. Cuando se hable de aceleración, el movimiento es variado. Y si no dice nada respecto de la aceleración, y podemos deducir que la velocidad permanece en módulo constante, entonces el movimiento es rectilíneo y uniforme. Estamos hablando de movimientos rectilíneos. Veamos el caso de este ejercicio interesante. Un automóvil toma una curva a 40 km por hora, cuyo radio es 120 metros.
Mucha atención en lo que voy a decir ahora. Noten, el módulo de la velocidad es constante. Y acá tenemos que tener cuidado, porque esto, pensar en el módulo, me puede inducir a decir lo siguiente: estoy en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme. Y es una contradicción, porque claramente me dice que el automóvil toma una curva. Entonces no puede ser un movimiento rectilíneo. Primera consideración. Bueno, está bien, el movimiento es curvilíneo, está transitando la partícula una curva, pero es uniforme. Tampoco corresponde decir eso, porque la velocidad, en cuanto a módulo se refiere, permanece constante. Pero como la partícula está transitando una curva, punto a punto de la curva, la dirección del vector velocidad continuamente está modificándose, porque el vector velocidad es tangente a la curva. Es decir, para que ustedes traten de asociar una imagen mental con lo que estoy explicando, es como si el vector velocidad estuviera continuamente acariciando la curva en forma tangente. Entonces, punto a punto, a lo largo de la trayectoria que es curva, a medida que se transita la curva, la dirección del vector velocidad está cambiando. Lo que no cambia es su módulo. Pero, queridos, en este ejercicio quiero resaltar lo siguiente: la velocidad es una magnitud vectorial. Muchas veces decimos eso y lo tomamos como algo ya sentado, que la velocidad es una magnitud vectorial. Fantástico, pero ¿qué quiero informar cuando digo que la velocidad es una magnitud vectorial? Lo que estoy diciendo es que además del módulo debo tener muy presente la dirección. Y si hay cambio de dirección, debo admitir la existencia de una aceleración y por tanto el movimiento es acelerado. Mucho cuidado con lo que acabo de explicar. En un movimiento de una partícula en una trayectoria curva, si el módulo de la velocidad permanece constante, no puedo deducir que la aceleración vale cero. De hecho, hay aceleración, es perpendicular en todo momento al vector velocidad, apunta hacia el centro de la curva y esa aceleración es la responsable del cambio de dirección del vector velocidad y por ese motivo transito una trayectoria curva. ¿Se entendió? Seguramente que sí. Entonces, ¿Puedo repetir la última parte, profe? sí, con todo gusto. Voy a repetir esta parte con un ejemplo. Nosotros hablamos en la otra clase del movimiento circular uniforme, ¿sí? Les hago una pregunta. En el movimiento circular uniforme, ¿cómo es el vector velocidad lineal o velocidad tangencial o velocidad periférica? ¿Es constante o no? La respuesta es que no lo es, porque cambia en todo momento la dirección del vector velocidad tangencial. Lo que permanece constante es el módulo del vector velocidad tangencial. Lo que estoy diciendo es que en una trayectoria curva no alcanza con que el módulo sea constante para asegurar que el movimiento no es acelerado. De hecho, es acelerado porque la aceleración produce un cambio de la dirección del vector velocidad. Para el compañero que nos preguntó recién, lo voy a decir de una tercera manera. Chicos, presten atención, lo digo despacio. La velocidad es un vector. La velocidad cambiará si existe una aceleración que produzca ese cambio. Pero el cambio puede ser del módulo, es decir, de cuánto vale la velocidad, o puede ser de la dirección del vector velocidad. Si cambian cualquiera de las dos cosas,
módulo o dirección, la conclusión es que el movimiento es acelerado. Eso estoy diciendo. Estoy diciendo que no se concentren únicamente en cuánto vale la velocidad en módulo o en intensidad, sino que también consideren cuál es la dirección y si esa dirección cambia o no. Por ejemplo, si ustedes van en un auto transitando una línea recta a 100 kilómetros por hora y mantienen esa velocidad, pero empiezan a transitar ahora un arco de curva, una curva. ¿Qué sucede? Si yo miro el velocímetro, la velocidad se mantiene a 100 kilómetros por hora. ¿Pero qué es lo que estoy observando en el velocímetro? El módulo del vector velocidad. El módulo del vector velocidad. Vengo transitando una línea recta a 100 kilómetros por hora, comienzo a transitar una curva, sigo a 100 kilómetros por hora y observo, miro en el velocímetro, perdón, el módulo del vector velocidad. Pregunta, ¿es posible decir que el movimiento es uniforme? Respuesta, no, porque lo que se ha mantenido constante es el módulo de la velocidad, pero en el momento en que yo ejercí una acción sobre el volante para poder copiar con el auto la curva y seguir la ruta, el auto está transitando una trayectoria curvilínea. Está produciéndose un cambio de dirección del vector velocidad. Y ese cambio de dirección del vector velocidad, a pesar que el módulo siga constante, me habla de que existe una aceleración. El movimiento es acelerado. Y ustedes dirán, pero caramba, ¿y dónde está la aceleración? Respuesta. El vector aceleración que aparece y que produce el cambio de la dirección del vector velocidad es un vector que apunta hacia el centro propio de la curva punto a punto. O sea, el vector aceleración, desde la entrada hasta la salida de la curva, permanece siempre a 90 grados de la dirección del vector velocidad. ¿Se entendió? Activen los micrófonos. Hubo un compañero que me preguntó este concepto, que lo repitiera. ¿Ahora se entendió? Sí, Sí, profe, profe. yo lo puedo entender. Que le pregunté recién, ahora me quedó más claro con la última explicación que dio. Bueno, me alegro mucho. Yo quiero decirles que muchas veces pongo énfasis en la explicación al solo efecto de tratar de llegar a ustedes y más existiendo una separación y estando en una reunión virtual. Anímense a preguntar, porque a veces es necesario expresar las ideas 2 o 3 veces o en su defecto de una o dos maneras diferentes para que podamos entenderlos, porque ¿saben qué pasa, chicos? No son conceptos tan intuitivos, no son tan familiares, porque estamos acostumbrados a tratar las magnitudes vectoriales, mal acostumbrados a tratar las magnitudes vectoriales como la velocidad, como si fueran escalares, es decir, números. Y allí aparece la primera tremenda gran dificultad que hay que tratar en este curso de romper. Por eso yo 3 o 4 veces expliqué el mismo tema de maneras diferentes para que ustedes traten de asociar en sus mentes que el vector velocidad no solamente tiene una característica fundamental que es el módulo o la intensidad, es decir, cuánto vale la velocidad, sino que tiene una característica que es propia de los vectores que es sumamente importante, la dirección. No pierdan nunca de vista, cuando ustedes estén tratando un vector, velocidad, un vector fuerza, por ejemplo, siempre tengan en cuenta que deben prestar atención al módulo, es decir, cuánto vale esa velocidad, cuánto vale esa fuerza, sino también deben prestar atención a la dirección. ¿Hay un cambio de dirección de la fuerza? ¿Hay un cambio de dirección de la velocidad? Eso estoy diciendo. ¿Se entiende? Bueno, Sí, profe. Sí, profe. gracias, querido. Entonces, les dejo en WhatsApp esta guía para que ustedes puedan realizar ejercicios. Pretendo que realicen estos 5 o 6 ejercicios de la guía, en donde aparecen también algunas propuestas de tiro vertical y caída libre,
porque esto es lo que puede llegar a entrar en el parcial dentro de 2 o 3 semanas. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, profe. Ok, voy a dejar de compartir esta pantalla porque, no, vamos a pasar directamente al libro. Miren, en el libro, el Barry Johnston, que les acabo de pasar por WhatsApp, yo los invito a ustedes que ingresen en ese libro antes de abordar el C.R. Szymanski que le pasé la otra vez. Porque el abordaje de la cinemática con ese libro es bastante interesante. ¿Lo tienen en pantalla? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, miren. Quiero que rompan de sus mentes un concepto que quizás lo tienen. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que lo que voy a decir ahora esté de más. Pero muchas veces en el nivel medio se nos dice, para tratar de facilitar el abordaje de estos conceptos, que cuando una partícula modifica su velocidad disminuyendo la velocidad, no nos dicen nada del módulo, la aceleración es negativa. Y cuando la partícula aumenta su velocidad, la aceleración es positiva. Nosotros debemos abandonar esa estructura de pensamiento y avanzar a un conocimiento de las magnitudes vectoriales, velocidad y aceleración, más amplio. Les explico. Miren esta gráfica. En el punto P, la partícula tiene una velocidad v corta. Pero en un punto siguiente, P', pasamos a una velocidad v'. Gráficamente observamos una modificación en el módulo de la velocidad. En el punto P' tengo mayor módulo de velocidad que en B. ¿Qué podemos concluir? Que hubo una aceleración y que esa aceleración es positiva. Vamos a la figura B. Noten esto. En el punto P tengo este módulo de velocidad, pero en P' ha disminuido el módulo de la velocidad. Concluyo, ¿qué cosa? ¿Cómo es la aceleración? Positiva, porque fíjense que el vector aceleración sigue apuntando en el sentido positivo del eje X. Aquí el vector aceleración está apuntando en el sentido positivo del eje X. Pero el movimiento, ¿cómo es? Desacelerado. ¿Qué estoy tratando de decir? Yo puedo tener una aceleración vector positivo y eso no implica que el movimiento sea acelerado. Porque en ambos casos aquí, el vector aceleración es positivo y sin embargo, en un caso acelera la partícula y en el otro desacelera. Veamos la siguiente figura. C y D. En ambos casos la aceleración es negativa. ¿Por qué es negativa en ambos casos? Respuesta, porque el sistema de referencia adoptado indica que positivo es hacia la derecha. Por lo tanto, el sentido del vector aceleración en ambos casos es negativo. Pero noten lo siguiente. La figura C es un movimiento desacelerado porque el módulo de la velocidad ha decrementado. En cambio, la figura D, el módulo de la velocidad ha aumentado y el movimiento es acelerado a pesar de que la aceleración es negativa. Bueno, ustedes dirán, qué líos de palabras y de signos. ¿Cómo hago, profe, para saber si el movimiento es acelerado o desacelerado? Respuesta. Debes mirar el sentido del vector velocidad y el sentido del vector aceleración conjuntamente. Punto. ¿Vamos juntos? Figura A. Sentido de la velocidad y sentido de la aceleración. Fíjense, el sentido está dado por la flecha del vector. El sentido del vector aceleración y velocidad en el punto P son iguales. El movimiento es acelerado. Es de esperar que en el punto P' tenga más velocidad. Vamos a la figura B. Analizo en forma conjunta el vector velocidad y el vector aceleración.
¿Qué cosa analizo de los vectores? El sentido, es decir, la flecha. Noten en la figura B, el sentido de la velocidad, vector, respecto del sentido de la aceleración, vector, son contrarios uno del otro. No importa quién es positivo y quién es negativo, son contrarios uno del otro. El movimiento es retardado o desacelerado, es decir, en el punto P' tengo menor módulo de velocidad. Vamos a la Eso, figura profe, C, ya tenemos el concepto, vamos más rápido. Acá el sentido de la velocidad y de la aceleración son distintos sentidos de los vectores, pérdida de velocidad en cuanto a módulo. Aquí los sentidos de los vectores son iguales, ambos apuntan a la izquierda, ganancia de módulo de la velocidad. ¿Se entendió? si van en el mismo Sí, profe. sentido, profe, va aumentando directamente lo que es la velocidad. Repetime la pregunta. Que si va al mismo sentido lo que es la aceleración y la velocidad, hay un incremento de velocidad. ¿De qué cosa de la velocidad hay un incremento? Decímelo vos. En el sentido que van yendo los dos en Sí, sí, conjunto. sí, te Eso es lo entendí que y quiere está muy decir. bien lo que tú dices. Ahora yo te pregunto, ¿qué cosa se incrementa de la velocidad? Acá tenés la figura, lo que vos estás diciendo. Las dos van en el mismo Eh, sentido. sí, ¿Qué cosa se incrementa de la velocidad? el punto P', en este caso, en la figura. No, el punto P' es el que tiene la velocidad B', pero ¿qué cosa Perdón, cambió de la velocidad? ¿Cómo mm, se llama la longitud del vector? ¿Mm? el Sí, módulo, señor, cambió el el módulo, módulo. el módulo. Está bien, muchas gracias. O sea, fíjense, yo no estoy tratando de colocar una presión en tu persona, simplemente estoy tratando de mostrarte cómo la cabeza nuestra está con una inercia, con una resistencia a pensar en la velocidad como vector, es decir, tener en cuenta la dirección y el módulo. Sí, la respuesta a lo que me decías es correcta. Cuando la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido, el módulo se incrementa. Veamos el ejemplo aquí. Cuando la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido, el módulo se incrementa. Ahora, figura B y C. Si la velocidad y aceleración tienen sentido contrario, el módulo se decrementa, o sea, disminuye el módulo. ¿Se entendió? Sí, profe. B y C son movimientos desacelerados. A y C son movimientos acelerados. Ahora, que yo diga que el movimiento es acelerado o desacelerado, chicos, esta es la conclusión. No depende del signo del vector velocidad, aceleración, perdón. Repito, que yo diga que el movimiento es acelerado o desacelerado no depende del signo del vector aceleración, sino que depende que si el vector aceleración y velocidad tienen o no el mismo sentido. El mismo sentido. Claro, miren este detalle. ¿Qué signo tiene la aceleración acá? Negativo igual que Negativo. Negativo. Y sin embargo el movimiento es acelerado. Miren la velocidad. Pasa de 100 kilómetros por hora a, digamos, 150. Y la aceleración es negativa. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Sí, Bien. Miren este otro ejemplo. La aceleración es positiva y sin embargo el movimiento, ¿cómo es? Desacelerado. Pasé de 150 a 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Bueno, chicos, yo voy a dejar unas hojas del libro, el Barry Johnston, que les acabo de pasar para que ustedes puedan leer lo que estamos tratando en este tópico y vamos a tener un encuentro más en donde yo voy a explicar un poquito este tipo de problemas que puede entrar en el parcial. Yo le llamo a esto problemas gráficos porque la información o los datos del problema están en el gráfico, ¿sí? Pero esto lo voy a explicar en un próximo encuentro para no complicar. Si tienen con qué anotar en este momento, y sí, hago una profe. pequeña pausa de unos segundos, por favor, si tienen papel y lápiz a mano, anoten. Del Sears Semansky que les pasé, vayan al capítulo 2. Y del capítulo 2 lean de la página 35 a la 68. Ya lo habíamos dicho, si mal no recuerdo este detalle. Y del Barry Johnston, vayan al capítulo 11. Página 600
1 a 617. Sugiero lo siguiente, empiecen el abordaje de cinemática por el Berry Johnston y luego regresen al Sears. Van a ver la diferencia, van a entender todo. Esto no significa que el Sears sea un mal libro, sino que el Berry Johnston tiene un tratamiento vectorial tan especial que los va a preparar a ustedes para abordar el Sears con una potencia de asimilación diferente. Háganme caso, empiecen por el capítulo 11 del Berry Johnston, páginas 601 a 617, y luego aborden el capítulo 2 del Sears. Vamos a tener otro encuentro, no sé si será mañana, probablemente. Después lo hablo con Martín, si él está de acuerdo, tendremos un encuentro mañana, o si no ya pasamos directamente al lunes, lo dejamos descansar, y yo voy a explicar respecto de estos problemas de tipo gráfico, daré tiro oblicuo también, completaré algo de movimiento circular en otro encuentro y ya estaríamos listos con la parte de cinemática. El tiempo se nos está agotando, pero quisiera saber si hay alguna pregunta que quieran formular antes de cortar. No, profe, por mi parte ya tuve las dudas mientras me explicó usted. Perfecto, yo quiero profe, agradecerles... Perdón, profe. perdón, interrumpí, escucho. Yo tengo una consulta sobre un ejercicio que realicé de tiro de una bala. Sí. Si después podríamos verlo, si está bien el planteamiento, porque para ahí eso es lo que más me cuesta. Con todo gusto, te hago una propuesta. ¿Por qué no lo cargas, le sacás una foto a lo que has desarrollado y lo cargas en WhatsApp? Y hacemos un encuentro y lo tratamos conjuntamente con Martín, ¿les parece? Sí, profe. Sí, está Sí, bien, profe. ¿Por qué te pido eso? Dale, profe. ¿Por qué te pido eso? Para optimizar los tiempos, porque nosotros tenemos en WhatsApp el ejercicio, digo Martín y yo, pero también lo van a tener tus compañeros. Entonces lo vamos a poder ver todos y todos vamos a poder colaborar en las propuestas de análisis del ejercicio. Hagamos una cosa, carguen los ejercicios en WhatsApp, no solamente el que está proponiendo este compañero, sino si hay otros ejercicios de Sí, yo estática, por también iba a ejemplo. proponer uno. También iba a proponer una de estática, así que Sí, lo sí. cargo en WhatsApp. No tengo ningún problema, Lárguenlo en WhatsApp y nosotros hacemos un encuentro para hacer una videoconferencia interactiva. Es decir, ustedes van preguntando y nosotros vamos explicando y ya participamos todos. ¿Les parece bien? Yo tengo Sí, uno de profe. estática, pero está en AutoCAD. Hace una captura de pantalla. Abrí en AutoCAD, haces una captura de pantalla y Sí. la parte resolutiva del ejercicio colocala directamente en papel y mandás la foto al WhatsApp y listo. Nos organizamos de alguna forma, no hay problema. ¿No lo puedo compartir ahora? Mira, ahora tengo una reunión en 10 minutos, tengo que Ah, desconectarme. bien, bien. Por eso estoy proponiendo que lo pongan en el WhatsApp y después nosotros vamos a hacer el abordaje de esos ejercicios. En todo caso, hacemos un encuentro mañana para hacer un repaso, una clase cortita si les parece bien. Les voy a dar el horario para mañana. Seguramente va a ser más temprano, no tan tarde, tipo 2 de la tarde, y hacemos un repaso de estos ejercicios. Bueno, Bueno, profe. yo los tengo que Sí, dejar. profe. Yo los tengo que Gracias. dejar, agradezco la colaboración que están prestando, la clase prácticamente está completa, siguen viniendo los mismos chicos, eso es muy importante, estamos teniendo un seguimiento de participación por parte de ustedes y todo suma en este proceso que estamos transitando, ¿sí? Bueno, les mando un fuerte abrazo, por favor empiecen a interactuar ahora mismo con Martín, yo me voy a comunicar por teléfono con él para que vayamos analizando las dudas que tienen y mañana hacemos un encuentro tipo 2 de la tarde, si les parece Bueno, bien, profe. para ver Sí, los profe. ejercicios. Está bien, Mañana profe. no sería clase, mañana sería exclusivamente tratar ejercicios, que en definitiva va a ser una clase, pero sería tratamiento de ejercicios. Bien. Muchas gracias, Bueno, profe. Profe, que pasen muy que buenas tal? tardes, cuídense Gracias, profe. profe. y Gracias, nos igual. Muchas estamos gracias, profe. viendo mañana a la tarde si Dios quiere. No, Hasta Chao. luego. Hasta la próxima. hasta luego, profe. Hasta luego.